pero eso es kilogramo. Y aquí tenemos litros. De modo que tenemos que utilizar kilogramos por litro, la densidad del combustible, y mirar a ver cómo vamos en unidades. Kilogramos. Litros. Como queremos esto en kilovatios, esta hora hay que pasarla a segundo. Entonces, la constante de conversión. Fíjense que el análisis de unidades nos da lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos horas con horas y kilojoules por segundo, pues lógicamente son kilovatios. De modo que con eso es todo nuestro análisis. Eficiencia térmica de este motor es igual a 60 sobre el resultado de esa operación. ¿Cuánto es el resultado de esa operación? 273. 273 con algo. 78. ¿Así? Sí, profe. Y ahí nos da la eficiencia de ese motor. %21.9%. 21.9%. Esa es la eficiencia típica de un motor en excelentes condiciones, de un motor muy bien diseñado. Nuestros carros personales no alcanzan ni al 18, de pronto menos. Eso quiere decir que de los 44.000 kilojoules por kilogramo que suministra el combustible, solamente el 22% de esos 44.000 se utiliza para mover el automóvil. Se utiliza para obtener potencia neta en las ruedas. El resto es energía que se desperdicia, que se bota como calor en el agua de enfriamiento, que se bota como calor en el aire que está alrededor del motor y que se lo lleva, que se bota como fricción y que se bota como calor en los gases de escape del motor. Todo eso es desperdicio de energía. Profe, aunque, por ejemplo, los turbo que usan los gases de escape, ahí se reutiliza parte de ese que se desperdicia, ¿sí? Eso mejora un poquitín la eficiencia. El turbo no utiliza los gases de escape como tal, utiliza los gases de escape, pero no como un elemento productor de energía, sino como un elemento para mover una turbina que precomprime los gases que entran al motor. Eso, desde el punto de vista térmico, no hace nada, absolutamente nada. Lo que hace es mejorar la eficiencia volumétrica del motor. Entonces, el motor que está mejor alimentado y produce más potencia en función de consumir más combustible. Es decir, el turbo no es que sea una maravilla desde el punto de vista térmico puro. El turbo utiliza parte de la energía que se desperdicia en los gases de escape, únicamente a eso, como energía cinética de los gases de escape que mueven una turbinita. Esa turbinita mueve un compresor pequeñito, y ese compresor pequeñito que gira a muy altas velocidades, las velocidades típicas de un turbo pasan los 30.000 revoluciones por minuto, mejora la eficiencia volumétrica, y eso mejora la producción de potencia, y al final mejora el empuje del motor. Pero al estar el motor mejor alimentado con más aire, pues necesita más combustible,
y lógicamente pues el turbo consume más combustible que si el motor no tuviera turbo. De modo que el turbo es un aparato interesante desde el punto de vista de que utiliza alguito de la energía que se bota en los gases de escape, pero mejora el rendimiento del automóvil. Lógicamente, entonces lo que se hace es que como se logra más potencia, se puede poner un motor más pequeño, y al poner el motor más pequeño, pues lógicamente vuelve el consumo de combustible y se reduce. Y pues con eso se está jugando en el mundo automotriz, de bajar los tamaños monstruosos de los motores a tamaños decentes, y más bien ponerles turbo. Sin embargo, los gringos y algunos europeos siguen confiando más en los compresores mecánicos que en los compresores de turbo, porque el compresor mecánico es menos problemático, menos condiciones de mantenimiento y funciona a cualquier velocidad de giro del motor. El turbo no, el turbo funciona a partir de ciertas velocidades de giro. De modo que un turbo en Bogotá pues no sirve para nada, porque en Bogotá como el promedio de velocidad es 4 kilómetros por hora. Pues, imagínense para qué sirve un turbo en un carro andando a un promedio, que ese es el promedio de Bogotá en este momento, de 4.5 kilómetros por hora. O sea, el turbo no sirve para nada. Bien, sigamos con nuestra termo, pero también esas preguntas son importantes porque la idea de termo es que sirva para entender ese tipo de cosas. La segunda parte de este problema es el primero de los ejercicios que van a enviar ustedes en su trabajo de clase de hoy. Vamos a mirar de qué se trata. Esto es una nevera de hogar común y corriente. Esa nevera de hogar tiene una unidad de refrigerante a la cual se le suministran pongámoslo sin el cero, 450 watts de potencia. Eso es lo que consume la unidad de refrigeración de esa nevera. La máquina se sabe que tiene un coeficiente de rendimiento como refrigerador de 2.5. Bien. Entonces, ustedes van a donde adquieren las frutas y compran cuatro patillas, 4 sandías. El promedio de masa de cada una son 10 kilogramos, o sea, son frutas grandes. Ustedes llegan del mercado con esas sandías. Cuando estaban por fuera, estaban a 20 grados Celsius, temperatura ambiente. Y las quieren bajar a una temperatura de mantenimiento, es decir, una temperatura donde la fruta se conserve. Esa temperatura aproximadamente es de 4 grados Celsius. Esa es la temperatura en la cual se inhibe el crecimiento de las bacterias y entonces se para el proceso de putrefacción de los alimentos. O sea, eso no se congela. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tardar el refrigerador en cuestión para hacer ese trabajo? Esa es la que tenemos que hacer. Bien.
nosotros decimos COP del refrigerador se define como QL sobre W. ¿Cierto? Y sabemos que vale 2.5. Ese es el coeficiente de rendimiento de ese aparato, 2.5. Como hicimos en el problema anterior y como se puede hacer en cualquiera, podemos dividir por el tiempo arriba y abajo y obtener potencias. De modo que QL, punto, que es exactamente cuánto calor de dentro del refrigerador es absorbido por la máquina. Recuerden que este calor es absorbido por la máquina y luego es enviado a la atmósfera, que está a más alta temperatura. Y pues en la atmósfera el calor se disipa, se pierde, lo estamos botando a nuestro basurero energético. Entonces el QL pues es igual, despejando de aquí muy sencillo, 2.5 W igual a W punto, igual a 2.5 por 0.45. ¿Cuánto nos da? $1.125. 1.125 kilovatios. Bien. Ese es el calor que es capaz de sacar la máquina de refrigeración de dentro de la nevera, y ahorita nos interesa solamente enfriar las pepas esas. No tenemos ese refrigerador sino para refrigerar nuestras 4 sandías, que las vamos a guardar para cualquier cosa, para comérnoslas después o para hacer jugo, para cualquier cosa. De modo que el calor que saca la máquina, ¿a qué tiene que ser igual? Al calor que se le quita a las frutas. Y el calor que se les quita a las frutas es igual a la masa de las frutas, ¿cierto? Masa total, por el calor específico de las frutas, por el delta de temperatura. Y la fruta está esencialmente en estado líquido. La sandía es 96-95% agua. Y el resto pepas. Y esto en el tiempo que transcurra. De modo que 1.125 kilovatios tiene que ser igual. La masa son 4 frutas de 10 kilogramos cada una. 40 kilogramos. Por el calor específico que está en kilojoules por kilogramo Kelvin. Por el delta de temperatura. ...20 menos 4. Delta en Celsius y en Kelvin son iguales. Dividido por tiempo en segundos, porque eso está en kilovatios. Kilovatios son kilojoules por kilogramo, kilojoules por segundo. De modo que aquí se nos va kilogramos, se nos va Kelvin aquí con ese de allá. Pongamos aquí Kelvin.
Y entonces lo único que necesito es el calor específico de la sandía. Búsquenlo. ¿Cuánto es el calor específico de las sandías? O de las patillas. Depende de la región del país. En algunas partes le dicen sandía, en otras patilla. 4,2 kilojoules sobre kilogramo. Grados centígrados. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde lo consultó? No, díganos la fuente porque todos sus compañeros quieren saber. ¿De dónde consultó eso? De internet, profe. ¿Qué dice exactamente el artículo? Ya lo miro, profe, ya lo miro bien. Que me está dando pues el número ahí exacto. Ya te muestro, ya te digo. Profe, si estamos diciendo que es en mayor cantidad agua, podríamos tomar directamente el del agua, ¿no? Pues si les gusta aproximar y tener errores de ingeniería, sí. Listo, profe. Entonces, si yo entro a la tabla A3, me dan el calor específico del agua, pero está a varias temperaturas. ¿Cuál temperatura en la tabla, en la misma tabla o en alguna cercana, el calor específico de la sandía? ¿No es más fácil que buscar el del agua y hacer un error de criterio de aproximar y decir, como la sandía es casi toda agua, entonces ponemos el del agua? No. Eso para una receta de cocina está bien, para un ingeniero no, que un ingeniero que está calculando una potencia o un tiempo de refrigeración, no. Busquen el calor específico de la sandía, ahí están sus tablas. No hay que preguntarle a Wikipedia, que Wikipedia poco y nada sabe de termodinámica. Allá también lo aproximan al del agua. Inclusive lo aproximan bastante chambonamente. El del agua es 4.186 y a ustedes les dicen que es 4.2. Entonces busquen allá en sus tablas de propiedades, en las que tienen, busquen el calor específico de la sandía. Ahí está. $3.96 kilojoule kilogramo Kelvin. ¿Cuánto? 3.96. Contra 4.2 hay un error de más del 1%. Bien. Ese calor específico dice calor específico ¿qué? Porque ahí les da una cosa adicional. Dice arriba del congelamiento. Correcto, arriba de congelamiento. ¿Estamos arriba de congelamiento? Sí. Estamos bajando la temperatura de 20 Celsius a 4 Celsius. Congelamiento es 0 grados, porque es congelamiento del agua. De modo que es 3.96 kilojoules por kilogramo Kelvin, temperatura, perdón, calor específico de una fruta llamada sandía, calor específico para la fruta antes de congelamiento. Muy bien. Entonces, ¿cuánto se demoró? Entonces, ahora, perdón. Kilojoules por segundo, perdón, kilogramo, perdón, estoy haciendo kilogramo con kilogramo. Kilojoule se va con kilovatio segundo. Ah, no, perdón, segundo no se va. A ver.
Teta en segundos, estoy corriendo demasiado. Kilojoules por kilogramo Kelvin. Kilogramo con kilogramo. Kelvin con Kelvin. Ahora sí. Kilogramo por segundo, perdón, kilojoule por segundo, que es kilovatio, y estamos listos. Entonces, efectivamente, despejando teta de ahí, nos va a dar el tiempo en segundos que se demora este congelador o nevera doméstico en coger las 4 sandías que vienen del talego del mercado a 20 grados Celsius y bajarlas a temperatura de mantenimiento, que son aproximadamente 4 grados. Algunas personas prefieren 3 grados y las neveras de hoy en día controlan la temperatura a ese nivel. La temperatura del espacio de refrigeración de una nevera se mantiene entre 3 máximo 4 grados. Porque 4 grados es la temperatura a la cual se para completamente la reproducción de las bacterias que causan la putrefacción de los alimentos. Las bacterias no se mueren, esas desgraciadas no se mueren. Si bajan, si congelan, ahí quedan congeladas y apenas se descongelen se resucitan las porquerías esas. De modo que lo que se hace no es matar bacterias, la nevera no mata, el congelador no mata sistemas bacteriales. Él simplemente inhibe la reproducción para que no se reproduzcan. Bien. ¿Cuánto les dio? 2252,8 segundos. ¿Cuánto? Perdona, 1200. 2252,8 Segundos. ¿Me dices el dato en minutos que lo tenemos más claro en minutos? Divídelo por 60, por favor. 37,54. Listo. Minutos. Es decir, si la nevera no está haciendo nada más, no tiene nada más adentro, metemos la sandía, cerramos la puerta y garantizamos que nadie más la abra. La nevera se tarda 37, casi 38 minutos en bajar esa temperatura. El congelador este. Muy bien. Hojita para el ejercicio. Primera parte de que van a hacer ustedes. Resulta que ustedes no la van a bajar a 4 grados, sino que ustedes tienen una fabriquita de helados, de modo que la van a sacar congelada, la sandía, para luego pues pelarla y meterla entre una máquina generadora de crema para hacer helados de sandía. Entonces ustedes no quieren una temperatura final de 4 grados Celsius, sino de menos 14 grados Celsius, porque la quieren congelada y la quieren a una temperatura bajita tal que ustedes puedan sacar la sandía, pelarla, partirla para sacarle las pepitas y meterla en su máquina de batido de crema para sacar helados de crema de sandía. Entonces, 5 minuticos. ¿Cuánto se demoraría el refrigerador ese con la misma máquina de 450 vatios y el mismo COP en hacer este proceso? En sacar la sandía congelada a menos 14 grados para hacer helado de sandía en lugar de simplemente mantenerla. Háganle a ver. 5 minutos es mucho, digamos 3 minutos.
Bueno, ya. Bien, dejen esa hojita aparte lista para que van a hacer otro problemita más adelante. También ustedes ahí trabajando individuales. Nosotros seguimos con otro problema. Bien, entonces tenemos una máquina de refrigeración normal como las que vimos en la clase pasada. Una máquina de térmica invertida.
Ese es el esquema de una máquina térmica, una máquina de refrigeración de las que se inventaron después del cuento de la máquina térmica invertida. Esta máquina funciona con refrigerante 134 y se utiliza como una bomba de calor para calentar una residencia. La bomba de calor recoge calor del exterior de la casa, que puede andar en las donde hay estaciones a 0, a -4, a -15 grados Celsius. A veces más grave la cosa. El compresor recoge el refrigerante que cogió este calor, lo comprime y lo bota acá para que el condensador lo condense, extrayéndole calor y entregándole calor al interior de la residencia. Eso simplemente se logra colocando una máquina de aire acondicionado a trabajar al revés, trabajar en sentido contrario. Bien, ¿qué datos se conocen? Del punto 2, 800 kilopascales, 35 grados Celsius. Flujo de masa. .018 kilogramos por segundo. Punto 3. El condensador es un intercambiador de calor, por lo tanto es una máquina isobárica. Entonces la presión del punto 3 es 800 kilopascales. Y el papel del condensador es volver el vapor, volverlo líquido, de modo que lo vuelve líquido. Sale como líquido saturado. Es decir, la calidad es 0. Profe, es que se nota muy borroso. Muy borroso. Todos están viendo muy borroso. Sí, profe, yo también. Sí, profe. A ver, voy a verificar a ver cómo está el... Tengo que apagar la cámara un momento. ¿Mejoró? Profe, pues yo la veo igual, no sé mis compañeros. Porque aquí sí mejoró sustancialmente en el software de control de la cámara, el enfoque mejoró un montón, porque sí estaba desenfocada. Si está, es decir, ensayemos cambiar de canal de transmisión a ver si funciona, pero ahorita estoy con un canal que es muy eficiente.
¿Ahí mejoró o empeoró? A ver, ¿hay alguien por Profe, ahí o se fue? yo sigo viendo igual, no sé, mis No, compañeros. entonces Sí, el problema es de profe. el Sí, problema es de profe, la máquina de se ustedes. sigue El problema es viendo. del internet de ustedes, no del mío. Ensayé ambos servidores. Ambos servidores están trabajando bien. El primer servidor estaba trabajando mucho más porque tiene mayor velocidad de subida. Pero el enfoque de la cámara, voy a volverlo a Profe, verificar. a mí me pasa que enfoca bien, pero como que, o sea, veo bien y se desenfoca, y veo bien y se desenfoca así, intermitente. El enfoque aquí está perfecto. Ya volví a reenfocar. Voy a cerrar el software de manejo de la cámara y la vuelvo a prender. Aquí estoy con internet mediante Wi-Fi. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes están trabajando con qué tipo de internet? Porque es que si están trabajando con internet de teléfonos y eso es grave. Profe, yo ando con conectado cable. directamente con cables, sí, yo también. Y se Sí, sigue profe, viendo con cable igual. no se ve. Pues muy extraño porque ahorita, en este momento, bueno, voy a volver a hacer la cuestión. Voy a conectarme con cable. Voy a cancelar el Wi-Fi. Ahí estoy conectado con cable, que es otro servidor diferente, que está trabajando casi a 3 megas de subida, es decir, ya de ahí para adelante yo no puedo hacer más. Les toca que voy a tratar de escribir un poco más grande, pero ya estoy al máximo de lo que yo puedo hacer. Bien, sigamos aquí a ver. La potencia que consume el compresor es 1.2 kilovatios. Eso se sabe. Debemos averiguar cuánto vale el COP de la bomba de calor. Primera cuestión. Y segundo, cuánto calor toma la máquina del exterior de la residencia. Esos son los dos elementos que debemos calcular. Profe, ¿la calidad es de 0? Cero. Entonces, vamos a analizar el condensador como sistema, ¿cierto? Y en el condensador como sistema diría que entalpía que entra entalpía por acá. Menos entalpía que sale. Bueno, perdón, entalpía que entra más el calor que se presenta entre el punto 2 y el punto 3 es igual a M punto por entalpía que sale. Ecuación de la primera ley analizando el condensador como sistema. H sub 2 es igual a H tomada a 800 kilopascales, 35 grados Celsius,
¿Cuánto vale? ¿Tú? ¿Qué pasó? Tabla de R134A, busquen esta entalpía. Toca interpolar, profe. Bueno, hágale. $271.21. 2, 6 o 7. 7. 271.2. Muy bien. H sub 3 es igual. Como nos dicen que la calidad es 0, es H sub F a 800 kilopascales. $95,48. 95. 45. Digo 45. 95. 95, sí. Punto 48. Muy bien. Entonces pasémonos para acá, que creo que esta parte se ve mejor en la cámara. Entonces, 0.018, que es M punto, por H2 menos H3 es igual a menos Q. ¿Cierto? Paso el Q aquí, paso este aquí, factorizamos y listo. Entonces, Q23, quitemos este menos y lo ponemos aquí, y me dice cuánto vale Q23. Ese es el calor que la máquina está entregando al ambiente interno de la casa donde se está utilizando la bomba de calor. Menos 3,16. Menos 3.16 kilogramos por segundo, kilojoules por kilogramo, kilovatios. De aquí ya podemos sacar lo que nos preguntan. Borro este pedazo. Nos preguntan el COP de la bomba de calor,
que es igual a QH sobre W. Quitemos los signos negativos de ambos, el calor sale negativo, el trabajo entra es negativo, de modo que cambiar, los dos signos se van, 3.16 sobre 1.2. Dos con algo, ¿cierto? 263. 2.63 es el coeficiente de rendimiento. Fíjense que lo que hace la bomba de calor es consume 1.2 kilovatios en el motor que maneja el compresor. Ese es su consumo real. Es decir, cuando ustedes conectan esa bomba de calor a su conector en la pared, el aparato va a comenzar a consumir 1.2 kilovatios. Y con ese consumo de 1.2 kilovatios, es capaz de entregar al sistema de calefacción 3.16 kilovatios. Es decir, 2.63 veces más calor. Si ustedes piensan en calentar ese ambiente con la misma potencia de 3.16 kilovatios con un calentador eléctrico, pues simplemente van a consumir 3.16 kilovatios de electricidad, es decir, 2.63 veces más energía eléctrica que poner la bomba de calor. La bomba de calor es definitivamente un implemento que es muy ahorrador de energía en las situaciones donde se justifique, donde se necesite. Es decir, si yo estoy a una temperatura baja permanentemente, pues es mucho más eficiente desde el punto de vista de mi cuenta de energía colocar una bomba de calor. Profe, una pregunta. Diga. ¿La razón que está ahí es 3.16 o 3.46? 3.16. Sobre uno. ¿Cómo? 3.16, que fue lo que me dictaron del Q23. Sí, sobre 1.2, ¿sí? Sí. Listo. Bien. Profe, Señor. profe, qué pena, ¿cómo fue que interpretó el COP? Dice que es la potencia que gastaría, o sea, 2.63. No, la ¿Qué definición de COP, según la vimos en la clase pasada, para una bomba de calor es QH sobre W. Esa es la definición del coeficiente de rendimiento de una bomba de calor. QH sobre W. Este equipo es una bomba de calor. Lo que interesa de este equipo es cuánto es QH. Sí, profe, pero o sea, ¿cómo interpretó el 2.63? Qué pena, profe. ¿Cómo? ¿Cómo interpretó el 2.63? Es el coeficiente de rendimiento. Es la cantidad de calor que suministra por cada, es decir, por darle 1.2 kilovatios a la máquina nos suministra 3.16. Es la relación entre cuánto obtenemos y cuánto gastamos. Vale, profe. Y en las máquinas de refrigeración, eso es mayor que 1, es sensiblemente más grande. De hecho, en todas las máquinas de refrigeración, las neveras también pasa lo mismo. Los COPs ya hace rato pasaron el 2.5 con todas las implementaciones nuevas que le hacen a esas máquinas. Bien. Para saber cuánto vale el QL, que es la otra pregunta, QL, pues aplicamos primera ley a toda la máquina. Entonces, les decimos ahora, para averiguar cuánto vale QL, tomamos como sistema toda la máquina. Y como sistema toda la máquina son QL más W igual a QH. Energías que entran son iguales a energías que salen. Entra QL punto por aquí
entra W punto por aquí y sale QH por arriba. De modo que QL, todos son negativos, de modo que vamos a obviar el negativo. ¿Cuánto da? $1.96. 1.96 kilovatios. Fíjense que entonces el cuento, lo que hace la bomba de calor es tomar 1.96 kilovatios del ambiente exterior, un calor que nadie se lo está cobrando, porque es calor tomado de la atmósfera, hace que este calor se mueva para acá arriba a una temperatura más alta, consumiendo 1.2 kilovatios. Entonces nosotros le entregamos 1.2 kilovatios. Y en resumidas cuentas, lo que sacamos por arriba es la suma del calor que entra por aquí, más el trabajo que entró por aquí como suma de energías. Y obtenemos, perdón, ¿qué se hizo? 3.16 kilovatios de energía útil para calentar el recinto o la residencia o lo que sea. Y entonces solamente gastamos 1.2 kilovatios de electricidad en el motor que mueve el compresor, en lugar de gastar los 3.16 en una calefactor de resistencia eléctrica. Los calefactores de resistencia eléctrica, pues, son ineficientes. Ineficientes desde el punto de vista billetera. Bueno, entonces tenemos una casa en verano. Como afuera está más caliente que adentro, por el techo y las paredes se le meten 120.000 kilovatios hora en un año. Kilovatio hora son unidades de energía, ¿cierto? Es lo que le cobra Codensa cuando le llega la factura, le cobra cuántos kilovatios hora consumió. Para seguir con los mismos datos, simplemente estamos diciendo que estamos en un sitio donde vale 0.10 10 centavos el kilovatio hora, eso es costo típico gringo. Más o menos lo mismo que aquí vale 350, 360. Y entonces, los señores propietarios deciden colocar un acondicionador de aire para mantener la casa fría, para mantener la casa a temperatura constante. Entonces, van allá donde venden esos aparatos y el señor vendedor les dice, tengo un equipo
que tiene un coeficiente de rendimiento de 3.2 y que cuesta $5.500. O le ofrezco un equipo de muy buen rendimiento pero que vale $7.000. Eso cuesta el equipo instalado. El acondicionador de aire, pues lo que hace simplemente es tomar QL de aquí, botarlo afuera, gracias al consumo de un trabajo que pueden ser potencias o pueden ser... Bien. Entonces, ustedes están en esa casa en arrendamiento y no les interesa el equipo, sino que les sirva durante un año. ¿Cuál equipo compran? Parte del problema. La casa es de ustedes y quieren un equipo que les dure más. Entonces van a hacer el cálculo de cuánto les cuesta, de cuál equipo comprarían si piensan que el equipo sin mantenimiento debe durar al menos 2 años. Bien, para eso tiene un poquito de tiempo más, 10 minutos. Son las 11:07, a las 11:17. Por favor, toman el primer ejercicio que hicieron y lo suben al blog de notas a esa hora en punto. Esto tiene calificación como taller para el segundo corte. Háganle a ver. Profe, ¿podría repetir las preguntas, por favor? Profe, Señor, ¿podría repetir las preguntas, por favor? ¿cuál equipo compran? Ah, solo esas. Okay. Para ambos casos, para un año y para 2 años.
Profe, Señora, mi compañera Daniela Torres me pidió el favor que te avisara que se quedó sin internet. bueno, Vale, profe, gracias. de todas maneras, dile que termine y lo mande apenas pueda. Vale, sí, señor. Bueno, listo, vamos a hacer otro problema. Suban eso a ver, Isa. Vamos al otro. Al último problema del día. Profe, ¿lo podemos resolver a ver si quedó bien? Por favor. ¿Cuál equipo compró para un año? Pues yo dije que el primero, pero es que no sé cómo. Solo lo vi por el costo. No sé. Y para 2 años, ¿cuál equipo compró? El mismo, el 1, profe. Entonces está mal. Vuélvanlo a hacer. Pero lo que hicieron hasta ahora lo necesito como control de trabajo y como control de asistencia. Profe, a mí me dio para un año el primero y para 2 años el segundo. Sí, señor. 2 años en adelante el segundo. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Una máquina térmica de Carnot. Esta es una máquina térmica de Carnot. O sea, es la más eficiente. Recibe calor a 750 Kelvin y lo desecha al ambiente a 300 Kelvin. Y esa máquina, vamos a pintarlo más chiquito para que tengamos espacio, se utiliza para manejar un refrigerador de Carnot. La máquina térmica mueve el refrigerador. El refrigerador recoge calor a menos 15 Celsius y lo bota, perdón, también al ambiente, a los mismos 300 Kelvin. Esto es QH, QL, esto es lo mismo, esto es TH y esto es TL. Bien. Hay que determinar cuánto vale QH de la máquina térmica y cuánto vale
QL de la máquina térmica más QH del refrigerador. Es decir, la mezcla de los dos aparatos, cuánto calor en total llevan al ambiente. Máquina térmica. ¿Qué conocemos de la máquina térmica? Conocemos su eficiencia, ¿cierto? Conocemos su eficiencia porque es una máquina de Carnot y como consecuencia la eficiencia es función exclusiva de las temperaturas y es temperaturas en Kelvin. ¿Cuánto da la eficiencia? Por lo que si no, no alcanzamos a terminarlo. $0.6. ¿Perdón? ¿Cuánto le dio? 0.6. 0.6. ¿Esto 0.6? ¿Y los números de ahí para allá son ceros? Sí, profe, cerrado. 0.6. Listo. Conocemos, aquí me faltaba un dato, el QL de la máquina de refrigeración son 450 kilojoules por minuto. Bien, ¿qué conocemos de la máquina de refrigeración? Máquina de refrigeración. Conocemos sus dos temperaturas y es de Carnot, luego conocemos el COP de esa máquina, que es igual, recuerdan que es QL sobre W, que es igual a QL sobre QH menos QL. Y como es de Carnot, es TL sobre TH menos TL. TL vale menos 15 Celsius. ¿Cuántos Kelvin? ¿258? A ver, muchachos, pónganle que no vamos a alcanzar a resolver el problema. Sí, profe, 258. 258 Kelvin. De modo que el COP vale 258 dividido por 300 menos 258. $6,14. Ese es un valor de un COP típico de una máquina de Carnot operando en temperaturas más o menos estándares. Bien, tenemos el COP de la máquina de refrigeración. Tenemos el QL de la máquina de refrigeración. Esto es QL sobre W. ¿Cierto? Es decir, es igual a 450 sobre 60, porque nos dieron kilojoules por minuto, sobre W. Luego, para la máquina de refrigeración, W vale 450 sobre 60. Pasamos W. Sí, dividido por el COP. 1,22. 1.22 kilovatios. Ya dividimos por 60 para que nos dé segundos. 1.2 kilovatios es este. El trabajo que consume el refrigerador es producido exclusivamente por el motor. De modo que regresando a la máquina térmica, W vale 1.22 kilovatios.
y la eficiencia es 0,600, que es de todas maneras W sobre QH. Entonces 0,6 es W sobre QH. De modo que QH vale ¿cuánto? 1.22 sobre 0,6. $2.03. Listo. Quitamos esta interrogación y ponemos aquí 2.03 kilovatios. Primera respuesta. La segunda respuesta es ¿cuánto calor bota en total la instalación? ¿Qué bota la instalación? El QL del motor y el QH del refrigerador. De modo que, ¿cuánto vale QL del motor? QL del motor es igual a QH menos W, utilizando el sistema para el motor. Entra QH, salen W y QL. Esto es igual a QH, que nos dio ¿cuánto? $2.03. 2.03 menos 1.22 igual. 0.81. 0.81 kilovatios vale el calor que bota la máquina de Carnot al ambiente. Segundo, ¿cuánto vale el calor que bota el refrigerador al ambiente? QH del refrigerador, QH sale, entran QL y W. De modo que QH es igual a QL, que es 450 sobre 60, más el W, que es 1.22. $8.72. Ese es el calor total que se desperdicia o que se bota a la atmósfera en esta combinación de máquina y refrigerador. De modo que calor total a la atmósfera es el QL botado por el motor más el QH botado por el refrigerador. ¿9 cuánto? 9.53. ¿Qué me dijiste? 3. Listo. Este problema, en diferentes versiones, pero con el mismo análisis y las mismas máquinas, sino con diferentes datos, está prácticamente en todos los libros de termo. Estos son los datos de Sengel. Shapiro tiene exactamente el mismo problema con otros datos. Dugan Jones tiene el mismo problema. Prácticamente todos los libros, porque es un problema que le explica a uno muy claramente cuántos son los... o más bien que le explica a uno claramente el uso de conceptos de COP y eficiencia en máquinas de Carnot. Bien, muchachos, entonces dejamos por ahí porque ya es para el laboratorio. De todas maneras, acabo de descargar lista de asistencia. Angie fue la que me dijo de Daniela. ¿Sí? ¿O quién fue la que me dijo que a Daniela se le había caído el sistema? Se le había caído la red. Por favor, le avisa que me mande un mensajito recordándome que ella tuvo problemas de red. En 10 minuticos. Regálenme 10 minuticos para los que van para el laboratorio. En 10 minuticos entro al laboratorio. Bien, que descansen, nos vemos en 15 días. ¿Qué? El martes entrando. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chao.